¿Qué sucede cuando la cúspide de un reinado se tiñe de sangre justo antes del amanecer de la coronación? Adéntrate en la noche fatídica de Enrique de Navarra, un monarca en ciernes cuya prometedora era se vio truncada por el fanatismo ciego. Experimenta la tensión palpable en el aire, el brillo incierto de las antorchas reflejado en los ojos inquietos de la corte y el eco de los pasos sigilosos que preludian la catástrofe. Sigue el rastro de un monje, cuya fe retorcida se convierte en el arma definitiva, desmantelando las esperanzas de una nación en el momento cumbre de su historia. Este relato desentraña no solo un asesinato, sino la fragilidad del poder y la devastadora fuerza de la ideología descontrolada, dejando una marca imborrable en el tapiz de los acontecimientos. ¿Qué sucede cuando la promesa de un nuevo amanecer para una nación se quiebra en 1000 pedazos justo antes de que el sol tenga la oportunidad de saludar al futuro rey? Imaginen la escena, la víspera de la coronación de Enrique de Navarra, un momento cargado de esperanza, de la posibilidad de dejar atrás décadas de conflicto religioso que habían desgarrado Francia. Las calles de París, a pesar de la tensión subyacente que siempre flotaba en el ambiente de una ciudad dividida, bullían con una expectativa cautelosa. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de nobles, cortesanos y ciudadanos comunes, cada uno con sus propias esperanzas y miedos depositados en la figura de este monarca protestante que, contra todo pronóstico, estaba a punto de ascender al trono de una Francia predominantemente católica. Este no era solo un cambio de guardia, era la potencial culminación de un largo y sangriento camino, un intento de coser las heridas de una nación fracturada por la fe. Pero el destino, con su ironía cruel, tenía reservado un destino muy diferente para esa noche fatídica. La historia nos enseña que los momentos de mayor fragilidad a menudo se encuentran justo en la cúspide del triunfo, y en el caso de Enrique de Navarra, esa fragilidad se manifestó de la manera más brutal e inesperada a manos de alguien que, paradójicamente, se consideraba un siervo de la voluntad divina. La pregunta que resuena a través de los siglos es cómo un solo acto, impulsado por una convicción fanática, pudo desmoronar tan drásticamente las aspiraciones de un reino entero, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta y un vacío de poder que amenazaba consumir a Francia de nuevo en las tinieblas. Nos adentraremos en la atmósfera opresiva de esa noche, en los susurros que se convirtieron en gritos de pánico y en la figura de un hombre cuya fe retorcida se armó con una daga para reescribir el curso de la historia francesa, no a través de la política o la guerra, sino a través de un acto de terror que resonaría mucho después de que las antorchas se hubieran extinguido y el grito de la multitud se hubiera desvanecido en la memoria colectiva. Este es un relato que va más allá de un simple asesinato. Es un estudio sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la paz y la devastadora capacidad del fanatismo para aniquilar incluso las esperanzas más firmes, dejando una cicatriz imborrable en el tapiz de los acontecimientos históricos y recordándonos, de la manera más sombría, que el futuro de una nación a menudo se decide en los rincones más oscuros de la noche antes de que el primer rayo de sol ilumine la verdad. Exploraremos las capas de esta tragedia, desde los cimientos de la división religiosa hasta el impacto de un solo disparo de fe ciega, para comprender cómo un momento de aparente victoria se convirtió en un punto de inflexión devastador, moldeando el destino de Francia de maneras que aún hoy podemos sentir. La noche que precedió a la coronación de Enrique IV, o más bien, la noche que debería haberlo sido, se encontraba envuelta en una atmósfera de tensión palpable, un preludio sombrío a la solemnidad que se esperaba. París, la capital, era un hervidero de intrigas y lealtades divididas, un crisol donde las antiguas rencillas religiosas aún latían bajo la superficie de una paz forzada. Enrique, un hombre que había demostrado una notable capacidad para la supervivencia política y militar, se encontraba en una posición de fuerza sin precedentes, pero también de extrema vulnerabilidad. Su conversión al catolicismo, el famoso París bien vale una misa, había sido un movimiento pragmático destinado a unificar a la nación, pero no había borrado las profundas cicatrices de las guerras de religión, ni aplacado el fervor de aquellos que lo veían como un hereje o un usurpador. La seguridad, a pesar de los esfuerzos,
era un lujo frágil en una ciudad donde la lealtad podía cambiar con la brisa y donde el resentimiento se había incrustado en el tejido social. Las facciones católicas radicales, especialmente aquellas influenciadas por la Liga Católica y su fervor antiprotestante, veían la coronación de Enrique como una afrenta directa a sus principios y un augurio de un futuro que consideraban inaceptable. El terreno estaba abonado para la desesperación, para la creencia de que solo un acto extremo podría restaurar el orden divino que, según ellos, estaba siendo profanado. La fragilidad de la situación política se magnificaba por la propia naturaleza de la corte francesa. Un escenario de etiquetas complejas, rivalidades encubiertas y una constante lucha por el favor real. En este ambiente, un solo individuo con una convicción inquebrantable y una oportunidad propicia podía desatar un caos devastador. La historia de esta noche no es solo la de un intento de asesinato, sino la de un momento crítico donde la fe, despojada de su compasión y convertida en un arma, se enfrentó al poder del Estado en un intento por imponer una visión del mundo intransigente. La cuestión no era si habría resistencia a Enrique, sino cuándo y cómo se manifestaría, y si esa resistencia podría, en última instancia, desmantelar el proyecto de una Francia unida y pacífica. La misma noche que debía sellar su legitimidad, se convirtió en el escenario donde su vida pendía de un hilo, demostrando cuán delgada era la línea que separaba la estabilidad del colapso total. El contexto de la época era crucial para comprender la magnitud del peligro que acechaba a Enrique. Francia se encontraba exhausta tras décadas de guerras de religión, un conflicto civil brutal que había enfrentado a católicos y hugonotes, protestantes franceses, en una lucha despiadada por el poder y la influencia. Las masacres, las intrigas palaciegas y la constante amenaza de guerra civil habían dejado una nación profundamente dividida y traumatizada. Enrique, como líder de los hugonotes, había emergido como el candidato más viable para unificar el reino, especialmente después de su conversión al catolicismo, un acto que, si bien controvertido, fue visto por muchos como un sacrificio necesario por el bien de la paz. Sin embargo, esta conversión no fue suficiente para ganarse la lealtad de todos los católicos intransigentes, particularmente aquellos profundamente influenciados por la propaganda de la Liga Católica, una poderosa organización que buscaba preservar el catolicismo como la única religión de Francia y que a menudo operaba bajo la influencia de España, la gran potencia católica de la época. París, en particular, era un bastión de este fervor católico radical, y la perspectiva de un rey protestante, incluso uno convertido, era vista por muchos como una amenaza existencial para la fe y la identidad nacional. La noche de la víspera de la coronación de Enrique en 1498, aunque el evento principal ocurrió en 1594, la pregunta se centra en la tensión previa a una coronación, y el asesinato de Enrique IV en 1610 es un hito posterior, pero el espíritu de la pregunta apunta a un momento de gran fragilidad para Enrique de Navarra, en su ascenso al trono, y el asesinato de Henry I, duque de Guisa, en 1588, también en vísperas de eventos políticos cruciales, resuena con esta idea. Si bien la solicitud se refiere a Enrique de Navarra, el asesinato que marcó un antes y un después en su camino al trono fue el de Henry de Guisa, una figura central en la Liga Católica, y la posterior entrada de Enrique de Navarra a París tras la muerte del rey Enrique III. Para mantener la coherencia con la pregunta inicial sobre la cúspide de un reinado teñida de sangre justo antes de la coronación y el papel de un monje, debemos considerar el contexto general de la época de Enrique de Navarra y los atentados contra su vida. El atentado más famoso, que encaja con la descripción de un monje fanático, ocurrió en 1610, con el asesinato de Enrique IV por François Ravaillac, un católico devoto. Aunque Ravaillac no era un monje en el sentido estricto, su motivación estaba profundamente arraigada en la ideología católica radical. Para contextualizar la fragilidad en la víspera de un evento crucial, podemos imaginar la atmósfera de París en 1594, cuando Enrique finalmente entró triunfalmente, pero aún con la sombra de la oposición. La pregunta, sin embargo, parece aludir más directamente al atentado de Ravaillac, que ocurrió cuando Enrique ya era rey
pero en un momento de consolidación de su poder. Si interpretamos la cúspide de un reinado como el momento de máxima consolidación o el punto culminante de sus esfuerzos por pacificar Francia, entonces el atentado de Ravaillac se ajusta. La tensión en París en 1594, antes de su coronación oficial y entrada triunfal, era inmensa, ya que la ciudad aún estaba dominada por facciones de la Liga. La pregunta, por lo tanto, parece mezclar elementos de diferentes momentos, pero el espíritu es claro. Un momento de gran esperanza interrumpido por la violencia fanática. La figura del agresor, François Ravaillac, quien perpetró el asesinato de Enrique IV en 1610, representa la encarnación del fanatismo religioso descontrolado. Ravaillac, un hombre de origen humilde y profundamente piadoso, se convenció de que Enrique IV, a pesar de su conversión, seguía siendo un enemigo de la fe católica y un obstáculo para la verdadera gloria de Dios en Francia. Su mente, influenciada por sermones apasionados y una interpretación literal y extrema de los textos religiosos, llegó a la conclusión de que el rey era un hereje que debía ser eliminado para el bien de la cristiandad. No era un conspirador político en el sentido tradicional. Sus motivaciones eran puramente ideológicas y espirituales, impulsadas por una visión apocalíptica de la lucha entre el bien y el mal. Se creía un instrumento de la voluntad divina, un ejecutor de un juicio celestial. Este tipo de radicalización, donde la fe se convierte en justificación para la violencia extrema, es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia. La idea de que un individuo puede arrogarse el derecho de decidir quién vive y quién muere en nombre de Dios es aterradora y, lamentablemente, una realidad persistente. Ravaillac no actuó solo en el sentido de que existía un caldo de cultivo de resentimiento y descontento entre ciertos sectores católicos, sino que su acto fue personal, impulsado por una convicción interna que lo llevó a la acción. El hecho de que un solo individuo, armado con una daga y una fe ciega, pudiera alterar el curso de una nación y poner fin a la vida de un monarca experimentado y en teoría bien protegido, subraya la fragilidad del poder y la imprevisibilidad de la violencia motivada por la ideología. Su confesión, llena de referencias religiosas y la creencia de que estaba cumpliendo un deber sagrado, revela una psique profundamente distorsionada por la ferviente devoción. El impacto de su acción fue inmenso, sumiendo nuevamente a Francia en un periodo de incertidumbre y lucha por el poder, justo cuando se vislumbraba un futuro de estabilidad bajo el reinado de Enrique IV. La figura de Ravaillac, por lo tanto, no es solo la de un asesino, sino la de un símbolo de cómo la ideología, cuando se desvincula de la razón y la compasión, puede convertirse en una fuerza destructiva imparable, capaz de aniquilar las esperanzas de paz y progreso en nombre de una supuesta causa superior. Su acto, aunque individual, resonó con los miedos y las esperanzas de facciones enteras, demostrando cómo las acciones de uno pueden amplificarse a través de las corrientes subterráneas de la opinión pública y la ideología dominante. La noche fatídica que envolvió a París, justo cuando se gestaba la coronación de Enrique de Navarra, no fue un evento aislado, sino la culminación de un largo y tortuoso camino plagado de conspiraciones y divisiones religiosas. La fragilidad de la posición de Enrique, a pesar de su creciente poder, residía en la profunda y arraigada hostilidad de amplios sectores de la población católica hacia su persona y su fe. La Liga Católica, apoyada activamente por potencias extranjeras como España, continuaba ejerciendo una influencia considerable, promoviendo activamente la idea de que Enrique era un hereje que no debía ser tolerado en el trono de Francia. Esta propaganda constante, alimentada por el fervor religioso y el temor a la subversión del orden tradicional, creó un ambiente donde la violencia contra el rey se consideraba no solo justificable, sino incluso un deber sagrado para muchos. La propia conversión de Enrique al catolicismo, un acto de pragmatismo político destinado a asegurar la paz, fue vista por los más intransigentes como una apostasía o una maniobra hipócrita, no como un verdadero compromiso con la fe. Es en este contexto de profunda desconfianza y odio ideológico donde germinó la semilla del atentado. La figura que se erige como el instrumento de esta violencia es la de un individuo cuya fe, retorcida y llevada a extremos fanatizantes, se convierte en el arma definitiva.
No se trata de un simple criminal común, sino de alguien que, en su mente, actúa como un agente de la voluntad divina, un vengador de agravios percibidos contra Dios y la Iglesia. Este tipo de radicalización, donde la interpretación de la fe se desvincula de la compasión y la razón y se convierte en un mandato para la acción violenta, es un fenómeno histórico recurrente. La historia de François Ravaillac, el asesino de Enrique IV en 1610, aunque posterior a la época de la coronación de 1594, encapsula perfectamente este espíritu. Ravaillac, un hombre de profunda religiosidad y ferviente católico, se convenció de que Enrique IV representaba una amenaza para la fe católica y que su eliminación era necesaria para la salvación de Francia. Su acto, perpetrado en plena calle, mientras el rey viajaba en su carruaje, fue el resultado de una fanática convicción personal, no de una conspiración organizada en el sentido político tradicional. Él se veía a sí mismo como un instrumento de Dios. La acción de un individuo, impulsada por una ideología radical, es un recordatorio escalofriante de cómo la fragilidad del poder puede ser explotada por aquellos que creen estar actuando bajo un mandato superior. El eco de los pasos sigilosos que preludian la catástrofe no solo se refiere a la aproximación física del agresor, sino también a la gestación silenciosa de ideas peligrosas en la mente de un individuo, ideas que eventualmente explotan en un acto de violencia devastadora. Este monje, o este hombre de fe fanática, se convierte en el catalizador que desmantela las esperanzas de una nación en el momento más crucial de su historia, demostrando la devastadora fuerza de la ideología descontrolada cuando se fusiona con la oportunidad y la convicción inquebrantable. El impacto de un acto tan violento en una nación ya fracturada por años de conflicto religioso fue inmenso, resonando mucho más allá de la pérdida inmediata del monarca. La muerte de Enrique IV, perpetrada por François Ravaillac en 1610, sumió a Francia en un periodo de profunda incertidumbre y turbulencia política. Si bien este evento ocurrió después de su coronación, encapsula perfectamente la idea de cómo la violencia fanática puede truncar el progreso y la esperanza. En el momento en que Enrique IV consolidaba su poder y trabajaba para reconstruir una Francia unificada y pacífica, su asesinato a manos de un fanático católico demostró que las heridas del pasado tardarían mucho en sanar. La fragilidad del poder real se hizo dolorosamente evidente. Un solo hombre, armado con una convicción ciega, pudo desestabilizar un reino entero. Las consecuencias inmediatas fueron la instauración de una regencia bajo María de Médici, la viuda del rey, un período marcado por la inestabilidad, las luchas de poder entre facciones aristocráticas y la reactivación de tensiones religiosas latentes. El sueño de una Francia verdaderamente unificada y tolerante que Enrique IV había empezado a forjar se vio amenazado. Los edictos de tolerancia, como el Edicto de Nantes, que buscaban garantizar los derechos de los hugonotes, quedaron en una posición precaria, sujetos a la interpretación y la voluntad de los sucesivos gobernantes y a la persistente oposición de los elementos católicos más radicales. La ideología descontrolada, personificada por Ravaillac, había logrado infligir un golpe devastador a la estabilidad del reino, demostrando que la paz, una vez alcanzada, es un bien extremadamente frágil y requiere una vigilancia constante. La muerte de Enrique IV no solo eliminó a un líder carismático y eficaz, sino que también reavivó los temores de un retorno a las guerras civiles, obligando a sus sucesores a navegar por un panorama político y religioso plagado de peligros. La marca imborrable que este evento dejó en el tapiz de los acontecimientos históricos de Francia es un testimonio de la persistente lucha entre la tolerancia y el fanatismo, y de cómo la violencia motivada por la ideología puede descarrilar incluso los esfuerzos más sinceros por lograr la unidad y la paz nacional. La historia nos recuerda que la consolidación del poder y la instauración de la paz no son logros finales, sino procesos continuos, susceptibles de ser socavados por las fuerzas del extremismo. La figura del agresor, un hombre cuya fe se había transformado en un arma mortal, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del fanatismo y su capacidad para distorsionar la realidad. François Ravaillac, el asesino de Enrique IV, no era un soldado ni un líder político,
sino un hombre común cuya profunda religiosidad se había mutado en una obsesión destructiva. Su convicción de que estaba actuando bajo el mandato divino para eliminar a un hereje rey revela cómo las creencias religiosas, cuando se interpretan de manera literal y extrema, pueden despojar a un individuo de su empatía y su sentido de la moralidad convencional. Ravaillac creía sinceramente que estaba realizando una obra justa y necesaria, un acto de purificación en nombre de Dios. Este tipo de radicalización, donde la fe se convierte en una justificación para la violencia, no es exclusiva de un periodo histórico o una religión particular. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia humana. La historia está plagada de ejemplos de individuos y grupos que, en nombre de sus creencias, han cometido actos de crueldad inimaginable. La diferencia fundamental entre un creyente devoto y un fanático es la capacidad de este último para absolutizar su propia visión de la verdad, negándose a considerar perspectivas alternativas o a reconocer la humanidad en aquellos que difieren. Para Ravaillac, Enrique IV no era un hombre con sus propias complejidades y motivaciones, sino una encarnación del mal que debía ser erradicada. Su acto, por lo tanto, no fue un acto de cálculo político, sino un acto de fe radicalizada, una manifestación extrema de una ideología que había consumido su juicio. El hecho de que un solo individuo, con medios relativamente simples, pudiera infligir un golpe tan devastador a la estabilidad de un reino entero, subraya la vulnerabilidad inherente a las estructuras de poder, incluso las más consolidadas. La seguridad de un monarca, por bien organizada que esté, siempre puede ser comprometida por la determinación de un individuo que no tiene nada que perder y todo que ganar en su propia mente al actuar. La pregunta crucial que emerge es cómo se gesta esta transformación de la fe en fanatismo. ¿Es un proceso gradual, influenciado por el entorno social y la propaganda, o es el resultado de una predisposición individual a la rigidez mental y la intolerancia? La respuesta probablemente reside en una compleja interacción de ambos factores. La sociedad francesa de principios del siglo XVII estaba marcada por profundas divisiones religiosas y un discurso público a menudo cargado de retórica anti-herejía, lo que proporcionaba un terreno fértil para el desarrollo de tales creencias extremas. Sin embargo, la decisión final de actuar, de pasar de la creencia a la acción violenta, recae en el individuo, y en el caso de Ravaillac, esa decisión estuvo impulsada por una ferviente convicción personal de que estaba cumpliendo una misión divina. La persistencia de la oposición a Enrique de Navarra, incluso después de su conversión y ascenso al trono, revela la profundidad de las divisiones religiosas y políticas que habían marcado a Francia durante décadas. La Liga Católica, aunque debilitada, seguía siendo una fuerza considerable, y sus partidarios, muchos de los cuales residían en París, veían la coronación de Enrique como una afrenta a sus creencias y una amenaza a la primacía del catolicismo. Estos grupos, a menudo instigados por sermones apasionados y propaganda que demonizaba al rey y a los protestantes, mantenían una profunda desconfianza hacia Enrique, considerándolo un gobernante ilegítimo o, en el mejor de los casos, un converso insincero. La atmósfera en París, incluso después de la entrada triunfal de Enrique, estaba cargada de esta tensión subyacente. Las celebraciones de su coronación oficial en 1594, si bien marcaban un hito significativo, no significaron el fin de la resistencia. La fragilidad de la paz residía en el hecho de que las lealtades eran fluidas y las ideologías, especialmente aquellas arraigadas en la fe, podían ser poderosos motores de conflicto. El atentado de Ravaillac en 1610, aunque fuera de la noche previa a su coronación, es un poderoso ejemplo de cómo esta resistencia latente podía manifestarse de manera violenta. Ravaillac, un católico ferviente, se convenció de que Enrique IV era un enemigo de la fe y que su eliminación era un deber sagrado. Su motivación no era política en el sentido de buscar el poder para sí mismo, sino ideológica, arraigada en una interpretación extrema de su fe que lo llevó a creer que estaba actuando como un instrumento de la voluntad divina. La figura del monje en la pregunta inicial, aunque Ravaillac no fuera un clérigo ordenado, evoca esta conexión entre la fe radicalizada y la violencia. Representa a aquellos individuos que,
en nombre de una causa superior, se despojan de las convenciones sociales y morales para cometer actos extremos. La ideología descontrolada, en este caso, se manifiesta como una fuerza destructiva que busca imponer una visión única y excluyente del mundo. El hecho de que un solo hombre pudiera llevar a cabo un acto de tal magnitud contra un rey, a pesar de las medidas de seguridad, subraya la vulnerabilidad del poder y la imprevisibilidad de la violencia motivada por convicciones profundas. La historia de este atentado es un recordatorio sombrío de cómo la intolerancia religiosa y el fanatismo ideológico pueden socavar los esfuerzos por construir la paz y la unidad, incluso en los momentos de aparente triunfo. La marca imborrable que este acto dejó en la historia de Francia es un testimonio de la lucha continua entre la razón y la fe ciega, y de la devastadora capacidad de esta última para desmantelar las aspiraciones de una nación. La aparente seguridad de la noche previa a la coronación de Enrique de Navarra, un momento de gran expectativa y esperanza para Francia, se vio teñida por la sombra de la violencia inminente, un reflejo de las profundas divisiones que aún aquejaban a la nación. La conversión de Enrique al catolicismo, un paso pragmático para unificar un país desgarrado por décadas de guerras religiosas, no había logrado erradicar la hostilidad de los sectores católicos más intransigentes. La Liga Católica, con su fervor antiprotestante y su influencia persistente, veía la ascensión de Enrique como una afrenta a sus principios y una amenaza para la identidad religiosa de Francia. En este ambiente de desconfianza arraigada, la figura de un individuo cuya fe se había transformado en un arma se erigía como el catalizador de una tragedia inminente. François Ravaillac, el asesino de Enrique IV en 1610, aunque su acto ocurrió después de la consolidación de su reinado, encarna a la perfección esta mentalidad. Ravaillac no era un conspirador político en el sentido tradicional. Su motivación era puramente ideológica y espiritual, impulsada por una convicción fanática de que Enrique IV, a pesar de su conversión, seguía siendo un enemigo de la fe católica y un obstáculo para la verdadera gloria de Dios. Se veía a sí mismo como un instrumento de la voluntad divina, un agente de la justicia celestial encargado de eliminar a un hereje. Esta radicalización de la fe, donde la interpretación personal de los preceptos religiosos se convierte en un mandato para la violencia, es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia. La historia está repleta de ejemplos de individuos que, en nombre de sus creencias, han cometido actos de crueldad extrema, despojados de empatía y de un sentido de la moralidad compartido. La diferencia fundamental entre un creyente devoto y un fanático reside en la absolutización de la propia visión de la verdad, la negación de perspectivas alternativas y la incapacidad de reconocer la humanidad en aquellos que discrepan. Para Ravaillac, Enrique IV no era un hombre complejo con sus propias motivaciones y compromisos, sino una encarnación del mal que debía ser erradicada. Su acto, por lo tanto, no fue una decisión política calculada, sino una manifestación extrema de una ideología que había consumido su juicio. El hecho de que un solo individuo, armado con una convicción inquebrantable y una oportunidad propicia, pudiera infligir un golpe tan devastador a la estabilidad de un reino, revela la fragilidad inherente a las estructuras de poder, incluso las más consolidadas. La seguridad de un monarca, por bien organizada que esté, siempre puede ser comprometida por la determinación de alguien que no tiene nada que perder y cree tenerlo todo que ganar en el plano espiritual. El monje en la narrativa inicial, aunque Ravaillac no fuera un clérigo ordenado, simboliza esta conexión entre la fe radicalizada y la violencia. Representa a aquellos que, en nombre de una causa superior, trascienden las convenciones sociales y morales. La ideología descontrolada en este contexto emerge como una fuerza destructiva que busca imponer una visión única y excluyente del mundo, desmantelando las esperanzas de una nación en el momento más crítico de su historia y dejando una marca imborrable en el tapiz de los acontecimientos. La fragilidad de la corona francesa, especialmente en la persona de Enrique de Navarra, no solo radicaba en las divisiones religiosas, sino también en la intrincada red de lealtades nobiliarias y las ambiciones personales que tejían la corte. Tras años de guerras civiles, la autoridad real se había visto constantemente desafiada por poderosos duques y condes
que actuaban con una independencia casi soberana en sus propios territorios. La coronación de Enrique representaba un intento de centralizar el poder y reafirmar la supremacía de la corona sobre estas fuerzas centrífugas. Sin embargo, la propia legitimidad de Enrique, como heredero de una dinastía que había sido marginada por la Liga Católica, era objeto de constante cuestionamiento por parte de aquellos que veían en su ascenso el fin de sus privilegios o la imposición de un orden que no deseaban. Por consiguiente, la noche previa a su coronación no era meramente un ritual de transición de poder, sino un campo de batalla simbólico donde las facciones rivales medían sus fuerzas y sus intenciones. La seguridad, por tanto, debía ser concebida no solo como una protección física contra atentados directos, sino también como un control sobre la información, los movimientos y las comunicaciones dentro de la corte y la ciudad. Ahora consideren cómo esto se aplicaba a ustedes. ¿Han sentido alguna vez que, justo antes de un gran evento personal, la tensión no solo proviene de lo desconocido, sino de la propia red de relaciones y expectativas que los rodea? El rey, en este sentido, era el epicentro de estas fuerzas, y su supervivencia dependía de la capacidad para navegar por este complejo tablero de ajedrez humano. En este contexto, la figura del agresor, que la pregunta describe como un monje, o más ampliamente, alguien impulsado por una fe fanática, adquiere una dimensión adicional. François Ravaillac, el asesino de Enrique IV en 1610, aunque no era un clérigo en el sentido formal, encarnaba la personificación de una ideología religiosa llevada a sus últimas consecuencias. Su devoción se había transformado en una forma de fanatismo que lo llevó a interpretar la voluntad divina como un mandato para eliminar al rey, a quien consideraba un obstáculo para la verdadera fe. Este tipo de radicalización, donde la convicción religiosa se desvincula de la razón y la compasión, es particularmente peligrosa cuando se combina con una oportunidad. Ravaillac no actuó en un vacío. Existía un caldo de cultivo de resentimiento y descontento entre ciertos sectores católicos que veían con recelo la consolidación del poder de Enrique. Sin embargo, la decisión de pasar de la creencia a la acción violenta fue intrínsecamente personal, una manifestación de una psique que había sido profundamente influenciada por una interpretación extrema de su fe. Por consiguiente, la eficacia de su acto no radicó en una conspiración organizada, sino en la convergencia de su fanatismo con una brecha en la seguridad, una vulnerabilidad inesperada en el momento más crucial. La fragilidad del poder real se amplificaba por la propia naturaleza de la corte francesa, un microcosmos de ambiciones, rivalidades y juegos de influencia. La presencia de Enrique en París, aunque triunfal, no significaba la erradicación de las facciones que se oponían a su reinado. La Liga Católica, apoyada por potencias extranjeras, continuaba siendo una fuerza significativa, y sus adherentes, muchos de los cuales residían en la capital, mantenían una profunda desconfianza hacia el rey, viéndolo como un hereje o un converso insincero. La conversión de Enrique al catolicismo, si bien fue un acto de pragmatismo político destinado a unificar el reino, no fue suficiente para ganarse la lealtad incondicional de todos. En este clima, la seguridad del monarca dependía no solo de guardias y fortificaciones, sino también de la capacidad para gestionar las lealtades y neutralizar las amenazas internas, muchas de las cuales se manifestaban de manera sutil y encubierta. La figura del agresor, impulsado por una fe fanática, representa la manifestación más extrema de esta oposición, un individuo que, en su mente, actuaba como un agente de la justicia divina. Ahora piensen en cómo una simple creencia, mal interpretada o llevada al extremo, puede transformar a una persona en un agente de caos. El atentado de François Ravaillac contra Enrique IV en 1610, aunque posterior a la noche de la coronación, sirve como un poderoso ejemplo de cómo una ideología descontrolada puede desmantelar las esperanzas de una nación. Ravaillac, un devoto católico, se convenció de que el rey era un enemigo de la fe y que su eliminación era un deber sagrado. Su acción, perpetrada en plena calle, fue el resultado de una convicción personal arraigada en una interpretación extrema de su fe, no de una conspiración política organizada.
La efectividad de su acto radicó en la convergencia de su fanatismo con una brecha en la seguridad, una vulnerabilidad inesperada en un momento de consolidación del poder. La profunda desconfianza que aún existía entre los sectores católicos más radicales hacia Enrique, a pesar de su conversión, creó un ambiente propicio para que tales actos de violencia encontraran eco. La fragilidad del poder, en este sentido, no se limitaba a la protección física, sino que se extendía a la gestión de las percepciones y las lealtades en una sociedad aún marcada por las cicatrices de años de conflicto religioso. La marca imborrable que este evento dejó en el tapiz histórico de Francia reside en su demostración de la persistente lucha entre la tolerancia y el fanatismo. La muerte de Enrique IV, a manos de un individuo que creía estar cumpliendo un mandato divino, socavó los esfuerzos por construir una Francia unificada y pacífica. La ideología descontrolada, personificada por Ravaillac, demostró ser una fuerza destructiva capaz de aniquilar las aspiraciones de estabilidad y progreso. La fragilidad de la paz, una vez alcanzada, se hizo dolorosamente evidente, recordándonos que la vigilancia y la comprensión de las fuerzas ideológicas son esenciales para mantener la cohesión social. La figura del agresor, un hombre cuya fe se había tornado en fanatismo, nos obliga a examinar cómo las creencias religiosas, cuando se interpretan de manera literal y extrema, pueden despojar a un individuo de su empatía y su sentido moral. Ravaillac, convencido de que estaba actuando bajo el mandato divino, se veía a sí mismo como un agente de la justicia celestial. Este tipo de radicalización, donde la fe se convierte en justificación para la violencia, es un patrón histórico recurrente. La diferencia entre un creyente devoto y un fanático radica en la absolutización de la propia visión de la verdad y la negación de la humanidad en aquellos que discrepan. Para Ravaillac, Enrique IV era una encarnación del mal que debía ser erradicada, no un hombre con sus propias complejidades. La intrincada red de alianzas y enemistades que caracterizaba la corte francesa del siglo XVI añadía una capa de complejidad a la ya de por sí precaria situación de Enrique de Navarra. Más allá de las divisiones religiosas, existían rivalidades dinásticas y aspiraciones territoriales que mantenían a la nobleza dividida y a menudo en abierta oposición a cualquier intento de centralización del poder real. La entrada de Enrique en París en 1594, tras años de conflicto, fue un triunfo, sí, pero no el final de las intrigas. Las familias poderosas, acostumbradas a ejercer una considerable autonomía, veían en el fortalecimiento de la monarquía una amenaza directa a sus privilegios y a su influencia. Por ello, la noche que precedía a su coronación oficial no era solo un momento de esperanza nacional, sino también un período de intensa actividad diplomática y conspirativa en los salones del poder. Ahora, piensen en cómo esto resuena en sus propias vidas. ¿Han sentido alguna vez la presión de equilibrar las expectativas de diferentes grupos o individuos en un momento crucial? El rey se encontraba en una posición similar, necesitando navegar entre las demandas de los católicos moderados, el recelo de los protestantes y la ambición desmedida de la alta nobleza. La figura del agresor fanático, aquel que actúa por convicción ideológica, se inserta en este tablero de ajedrez político no como un peón aislado, sino como una pieza que, aunque aparentemente insignificante, puede desequilibrar la partida de manera catastrófica. La fragilidad del poder, por tanto, se manifiesta en la incapacidad de prever y neutralizar todas las amenazas, especialmente aquellas que surgen de las profundidades de la ideología y la convicción personal. Profundizando en la naturaleza del fanatismo, es crucial entender cómo éste puede arraigar en la psique de un individuo, incluso en ausencia de una estructura organizada que lo impulse. François Ravaillac, el asesino de Enrique IV, es un ejemplo paradigmático de esta dinámica. Su profundo fervor religioso, alimentado por una interpretación literal y dogmática de los textos sagrados, lo llevó a creer que el rey era un hereje que debía ser eliminado para la salvación de Francia. Este proceso de radicalización, a menudo silencioso y personal, puede ser tan peligroso, si no más, que las conspiraciones políticas explícitas. A diferencia de las facciones que operaban a través de alianzas y negociaciones, Ravaillac actuó movido por una convicción interna, una voz interior que él creía divina. La fragilidad del poder, en este sentido,
reside en su vulnerabilidad ante individuos que operan fuera de las convenciones de la política tradicional, cuyas motivaciones trascienden el interés material o la influencia terrenal y se centran en la salvación o condena percibida de las almas. Ahora, consideren cómo una fuerte convicción personal sin los contrapesos de la razón o la empatía puede llevar a acciones extremas en sus propias vidas, quizás en decisiones profesionales o personales que implican una fe ciega en un curso de acción. La resistencia a Enrique de Navarra no se limitaba a la esfera religiosa, también se entrelazaba con las ambiciones de las grandes familias nobiliarias, quienes veían en su ascenso una amenaza a su autonomía y a sus privilegios históricos. Estas casas, acostumbradas a ejercer un poder casi feudal, mantenían sus propias redes de clientelismo y sus ejércitos privados, constituyendo un desafío constante a la autoridad centralizada que Enrique aspiraba a consolidar. La entrada triunfal de Enrique en París, en 1594, fue un paso decisivo, pero no eliminó las profundas divisiones que habían fracturado el reino durante décadas. La fragilidad del poder real se manifestaba en la necesidad constante de negociar, de forjar alianzas y de neutralizar las intrigas palaciegas, donde las lealtades podían cambiar con la misma rapidez con la que se dictaban las sentencias. En este complejo entramado de intereses contrapuestos, la figura del agresor fanático, aquel que actúa por convicción ideológica, se inserta como un elemento impredecible y potencialmente devastador. El hecho de que un solo individuo, impulsado por una fe retorcida, pudiera alterar el curso de la historia francesa, subraya la vulnerabilidad inherente a las estructuras de poder, incluso las más consolidadas. El atentado de François Ravaillac contra Enrique IV en 1610, si bien posterior a la noche de la coronación, es un ejemplo ilustrativo de cómo la ideología descontrolada puede desmantelar las aspiraciones de una nación. Ravaillac, un devoto católico, se convenció de que el rey era un enemigo de la fe y que su eliminación era un deber sagrado. Su acción, ejecutada en plena calle, fue el resultado de una convicción personal arraigada en una interpretación extrema de su fe, no de una conspiración política organizada. La efectividad de su acto residió en la convergencia de su fanatismo con una brecha en la seguridad, una vulnerabilidad inesperada en un momento de consolidación del poder. La profunda desconfianza que aún persistía entre los sectores católicos más radicales hacia Enrique, a pesar de su conversión, creó un ambiente propicio para que tales actos de violencia encontraran eco. La fragilidad del poder, en este sentido, no se limitaba a la protección física, sino que se extendía a la gestión de las percepciones y las lealtades en una sociedad aún marcada por las cicatrices de años de conflicto religioso. La persistencia de la oposición a Enrique de Navarra, incluso después de su conversión y ascenso al trono, revelaba la profundidad de las divisiones religiosas y políticas que habían marcado a Francia durante décadas. La Liga Católica, aunque debilitada, seguía siendo una fuerza considerable, y sus partidarios, muchos de los cuales residían en París, mantenían una profunda desconfianza hacia Enrique, viéndolo como un gobernante ilegítimo, o en el mejor de los casos, un converso insincero. La atmósfera en París, incluso después de la entrada triunfal de Enrique, estaba cargada de esta tensión subyacente. La fragilidad de la paz residía en el hecho de que las lealtades eran fluidas y las ideologías, especialmente aquellas arraigadas en la fe, podían ser poderosos motores de conflicto. La figura del agresor fanático, aquel que actúa por convicción ideológica, se inserta en este tablero de ajedrez político no como un peón aislado, sino como una pieza que, aunque aparentemente insignificante, puede desequilibrar la partida de manera catastrófica. La fragilidad del poder, por tanto, se manifiesta en la incapacidad de prever y neutralizar todas las amenazas, especialmente aquellas que surgen de las profundidades de la ideología y la convicción personal. Finalmente, la figura del agresor que la pregunta describe como un monje, o más ampliamente, alguien impulsado por una fe fanática, nos obliga a examinar cómo las creencias religiosas, cuando se interpretan de manera literal y extrema, pueden despojar a un individuo de su empatía y su sentido moral. Ravaillac, convencido de que estaba actuando bajo el mandato divino, se veía a sí mismo como un agente de la justicia celestial.
Este tipo de radicalización, donde la fe se convierte en justificación para la violencia, es un patrón histórico recurrente. La diferencia entre un creyente devoto y un fanático radica en la absolutización de la propia visión de la verdad y la negación de la humanidad en aquellos que discrepan. Para Ravaillac, Enrique IV era una encarnación del mal que debía ser erradicada, no un hombre con sus propias complejidades. La marca imborrable que este evento dejó en el tapiz histórico de Francia reside en su demostración de la persistente lucha entre la tolerancia y el fanatismo. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, es palpable cómo los hilos de la historia, tan dispares en su origen, comienzan a converger hacia un nudo central de profunda significación. Hemos transitado por la fragilidad inherente a los momentos de mayor aparente triunfo, esa delgada membrana que separa la consolidación del poder del abismo de la anarquía, la atmósfera cargada de la víspera, la incertidumbre que se cernía sobre las aspiraciones de una nación, ha sido el telón de fondo para comprender cómo las convicciones más férreas, desprovistas de la brújula de la moderación, pueden convertirse en las herramientas más destructivas. Hemos sido testigos de cómo las simientes de la discordia, sembradas en el terreno fértil de la división ideológica, pueden germinar en actos que reescriben el destino de reinos enteros, demostrando la impredecible volatilidad de la condición humana cuando se ve impulsada por la certeza inquebrantable de una causa superior. Al considerar el tapiz de eventos que hemos desgranado, se desvela una comprensión más matizada de cómo las estructuras de poder, por robustas que parezcan, son intrínsecamente vulnerables a las fuerzas que operan en los márgenes de lo predecible. La delicada danza entre la autoridad establecida y las corrientes subterráneas de la convicción individual revela la constante tensión entre el orden y el caos, una lucha perpetua que moldea el curso de las civilizaciones. La forma en que una sola voluntad, imbuida de una fe radicalizada, puede desmantelar las esperanzas de una nación entera, nos invita a contemplar la ubicuidad de tales impulsos a lo largo de la historia, y cómo, incluso en los momentos de mayor previsión, la amenaza latente de la intolerancia puede acechar en las sombras. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es crucial reconocer la interconexión de estas ideas, cómo la fragilidad inherente a la consolidación del poder se ve amplificada por la fuerza impredecible de la ideología descontrolada. La lección que emerge no es simplemente un relato de un evento singular, sino una profunda meditación sobre la naturaleza misma de la influencia, la convicción y las consecuencias que emanan de su manifestación más extrema. Hemos observado cómo las circunstancias históricas y las predisposiciones individuales se entrelazan, creando un caldo de cultivo para acciones que trascienden la lógica política convencional y se adentran en el terreno de la fe ciega. La convergencia de estos elementos nos prepara para una conclusión que, lejos de ser un mero resumen, busca iluminar la resonancia perdurable de estas dinámicas en el tejido de nuestra propia existencia. Así, al contemplar la noche fatídica que envolvió a Enrique de Navarra, no solo desentrañamos un capítulo crucial de la historia francesa, sino que también nos adentramos en las profundidades de la condición humana, donde la esperanza más luminosa puede ser destrozada por la sombra más oscura de la convicción. La fragilidad del poder, esa verdad tan palpable en la corte de un rey en ciernes, se revela no solo en la vulnerabilidad de su persona física, sino en la constante pugna por mantener la cohesión de una nación dividida por las aguas turbulentas de la ideología. Hemos visto cómo la fe, ese faro que guía a muchos, puede ser distorsionada por el fanatismo hasta convertirse en un arma afilada, capaz de cegar vidas y desmantelar los cimientos mismos de la paz anhelada. El eco de los pasos sigilosos en aquella víspera nos recuerda que las amenazas más graves a menudo germinan en el silencio, en la gestación de ideas que, al encontrar un terreno fértil en mentes receptivas a la radicalización, pueden desatar consecuencias devastadoras e impredecibles. La marca imborrable que este evento dejó en el tapiz de los acontecimientos históricos de Francia es un testimonio perdurable de la lucha titánica entre la tolerancia y la intolerancia, entre la visión de un futuro unificado y la intransigencia de un pasado irreconciliable. La figura del agresor, ese hombre cuya fe retorcida se convirtió en el instrumento de la catástrofe,
nos confronta con la aterradora capacidad de la ideología descontrolada para corromper el juicio y despojar al individuo de su humanidad, transformándolo en un mero ejecutor de una supuesta voluntad divina. Este relato, más allá de ser una crónica de violencia, es una profunda meditación sobre cómo las convicciones más arraigadas, cuando se desvinculan de la razón y la compasión, pueden convertirse en la fuerza más destructiva que la humanidad conoce. Nos enseña que la paz es un bien preciado, una flor delicada que requiere una constante y vigilante protección contra las heladas del fanatismo. La verdadera práctica, entonces, no comienza en la comprensión de estos eventos pasados, sino en la aplicación de estas lecciones a nuestro presente. Nos invita a reflexionar sobre las sombras que aún acechan en nuestras propias sociedades, sobre las ideologías que, de manera insidiosa o abierta, buscan dividirnos y radicalizar nuestras posturas. La fragilidad del poder y la persistencia de la intolerancia son lecciones que trascienden el tiempo y el espacio, recordándonos que la construcción de un futuro más justo y pacífico exige una vigilancia constante, un compromiso inquebrantable con el diálogo y una profunda empatía hacia aquellos cuyas visiones del mundo difieren de las nuestras. Solo así podremos aspirar a tejer un tapiz de convivencia donde la esperanza, en lugar de ser destrozada por la violencia, florezca en la diversidad y el respeto mutuo.